Bendiciones, mis hermanos. Qué alegría estar en este día compartiendo con ustedes a través de este medio la palabra de Dios. Estamos felices, estamos contentos porque Dios nos da esta gran oportunidad y estamos aquí para adorar a Jesucristo. Quiero en esta hora, mis hermanos, leer la Biblia y compartir con ustedes esta hermosa palabra del Señor. Dice el Evangelio según San Marcos en el capítulo 4, versículo 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Otra versión dice: ¿por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Qué difícil es para muchos creyentes hoy estar confiados en medio de una situación de peligro. Podríamos estar confiados si estamos en una situación confortable, si estamos sanos, si estamos sin problemas, sin amenazas de una pandemia. Qué difícil es entonces, mi hermano, mi hermana, llegar a ser del agrado de Dios cuando no se tiene una confianza absoluta en Dios en medio de una tormenta. Pero Dios quiere facilitarnos todo. Dios nos facilita a todo creyente todas las cosas para hacer posible que lleguemos a ser del agrado de Dios mediante la fe. Por esto Dios se humanó, se hizo carne. Dice San Juan que de tal manera amó Dios al mundo para que todo el que cree en Él, todo creyente, no se pierda, sino que conozca a Dios, o sea, que tenga vida eterna. Dios no quiere que nadie se pierda. Hay muchos no creyentes que están perdidos porque no creen en Dios, pero también hay creyentes que están perdidos porque no conocen a su Dios. Las noticias que hoy abundan todos los días son de perdición, aún para los creyentes en Cristo, porque son noticias desalentadoras, son noticias que nos hablan de muerte, de peligro. Y en medio de una situación así, Dios no quiere que nadie pierda el rumbo, que nadie pierda el camino de la fe, porque si no se pierde es porque tiene vida eterna. Por lo tanto, tiene una confianza absoluta en Dios. Dios quiere que vayamos seguros por un camino que es precisamente el camino de la fe, que lleva a todo creyente a ser agradable a Dios. Es el que nos mantiene con vida. Dice el apóstol San Pablo a los romanos que el justo por la fe vivirá. Sí, la fe es vida, es confianza, es victoria. La vida es todo lo bueno que nos da Dios. Y conocer a Dios es conocer la vida. Pero para conocer a Dios hay que estar enfocados en Él. ¿Cómo podemos enfocar nuestra vista y nuestros pensamientos, nuestra mente en Dios en medio de tanta turbulencia? Lo que más se oye son noticias malas. Noticias que nos dicen que en este tiempo es más fácil morir que seguir viviendo. Que hay una situación
en que toda persona se expone a peligro porque puede ser contagiado por un virus. Y en lo que más se enfoca el creyente hoy es en las tempestades, en los problemas, porque se enfatiza más en lo que mata que en lo que da vida. Pero el llamado de atención que Jesús da a sus discípulos sigue vigente hoy. ¿Por qué se asustan? ¿Por qué no confían en mí? Dice Jesús. Dios preparó todo lo bueno, todo lo que es bienestar para nosotros. Dice el apóstol Pablo que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero Dios permite que vengan tormentas a nuestra vida, porque es necesario pasar la prueba del miedo. Es necesario que todas las pruebas las pasemos. Y hay una situación que en este tiempo está prevaleciendo: el miedo. Y es que no es para menos. Pero si tomamos el ejemplo de los discípulos, el miedo es solo para principiantes. Sí, los discípulos de Jesús podemos decir que todavía eran principiantes. Y todo principiante debe saber que debe pasar la prueba del miedo. Y que Dios no dejará morir de miedo a nadie, siempre y cuando lo obedezcan. Eso sí tuvieron los discípulos de Jesús. Aunque eran principiantes, Jesús les dijo: vamos a cruzar al otro lado del mar. Pero ya era de noche. Y los discípulos aquellos obedecieron y salieron como Jesús les había dicho. Nadie le dijo: maestro, pero ya es de noche. Nadie dijo: maestro, yo tengo miedo a la oscuridad porque no se ve nada. Simplemente salieron como Jesús les dijo. Y la ventaja es que allí iba también el maestro. ¡Qué bendición cuando el Señor nos acompaña! Y que puedo decir con toda confianza: el Señor va conmigo. El Señor viaja conmigo. Dios está conmigo. Pero qué interesante es esto. El apóstol San Pablo exhortaba a la iglesia de los Colosenses y les decía: poned la mira en las cosas de arriba, en las espirituales. Pero ¿qué hacer cuando se presenta una tormenta? Y el maestro, en quien tengo toda mi confianza, en el Señor, y que está conmigo, no oye mi clamor, no oye mi petición. Está dormido. Porque Jesús se encontraba ahí en la embarcación, dormido. Nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué Jesús esperó la noche? ¿Por qué la tempestad? ¿Por qué Jesús se durmió? Y podremos seguir haciéndonos preguntas. Ahora, ¿por qué la pandemia? ¿Por qué el coronavirus? ¿Por qué tanta situación difícil? Y oro y como que Dios no me oye. ¿Cuántas oraciones se han hecho en estos meses para que ese virus sea quitado? Muchos han profetizado muerte contra el virus. Muchos han determinado fechas en que el virus quede exterminado. Pero nada de eso ha sucedido. ¿Qué situación más difícil? Cuando tengo que orar por algo y que siento que Dios no me escucha. Y Dios quiere que
aprendamos a confiar en Él, que lo conozcamos y que nosotros mismos aprendamos a conocerle. Cuando se es un principiante en el discipulado de Jesús, hay muchas cosas que necesitamos saber, como aquellos discípulos de hace 20 siglos. Y Jesús, como buen maestro, quiere que sus discípulos vayan descubriendo quién es Él. Pues aquellos primeros discípulos, hasta este momento de la tormenta en el mar, todavía no conocían a Jesús. No sabían que era Dios. No sabían que Jesús, que el Maestro, era el Dios manifestado en carne, aunque lo tenían con ellos. Pero cuando vieron y oyeron a Jesús, que se levanta, los ve asustados, y le habla al mar, y le habla al viento, y le dice: enmudece. Y en ese momento todo vuelve a la calma. El mar le obedeció, el viento le obedeció, y ellos se asustaron más. Dice el siguiente versículo: entonces tuvieron gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Todavía no sabían quién era Jesús, puesto que ellos están en este momento preguntándose unos a otros: ¿quién será? ¿Quién es? ¿Por qué habla al viento? ¿Por qué le habla al mar y le obedece? Pero tiempo después, cuando ya no son principiantes, cuando ya han pasado todas las pruebas, han pasado algunos años, y Pedro da la respuesta. Cuando Jesús les dice: ¿ustedes saben quién soy yo? Pedro dice en nombre de todos: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con toda seguridad. No hubo titubeos, no hubo dudas. Para este momento ya eran hombres experimentados. Ya tenían toda su confianza en el Señor. Ya sabían quién era Jesús. Ya no se asustaban con su presencia. Mi hermano, mi hermana, yo no sé en qué nivel del discipulado se encuentra usted. Hablamos del discipulado de Jesús, porque hay muchos discipulados de las iglesias. Aquellos 12 en este momento eran principiantes. Diríamos que estaban en el primer nivel. Cristo Jesús estaba con ellos, pero no lo conocían. Y si no lo conocían, entonces no disfrutaban de vida eterna. Jesús lo dijo orando: Padre, glorifica a tu Hijo, a quien le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Tal vez, mi hermano, muchos creyentes tienen la razón porque dicen verdad cuando expresan: el Señor está conmigo. Sí, el Señor está conmigo. También estaba con los discípulos el día de la tormenta. Pero sucede que muchas veces expresamos: es que el Señor está conmigo, pero en el primer viento contrario, en el primer viento que nos sorprende, le gritamos a Jesús. Jesús estaba con sus discípulos, sí, pero les estaba llamando la atención, y muchas veces lo hacía de una forma muy fuerte. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué no confían en mí? ¿Por qué no me conocen? En una ocasión a Pedro, cuando lo llamó para que caminara sobre el mar, y cuando Pedro se hundía, él gritó: Señor, sálvame.
que perezco. Jesús lo vio, le extiende su mano y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Ahí estaba Jesús. Así nos sucede muchas veces, mi hermano. Sí, ahí está el Señor, aquí está el Señor. El Señor está conmigo, pero no me atrevo a confiar ni a obedecer muchas veces lo que Él me dice. Y Jesús sigue llamando la atención. En otra ocasión al mismo Pedro le dice: retírate de mí, Satanás. ¿Y sabe por qué le dijo Satanás? Le dijo: porque no pones tu mirada en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. ¿Se imagina usted, mi hermano, si el Señor visita los templos este domingo, a cuántos el Señor llamaría Satanás? ¿Acaso hay mucha gente que tiene su mirada en las cosas espirituales? ¿No es que la mayoría tiene su mirada en las cosas de la tierra? ¿No es, mi hermano, que la gran mayoría tiene su mirada en las cosas visibles, en aquellas que no se necesita fe? Cuando el Señor está con nosotros hoy, nos corrige, nos llama duro la atención, mayormente cuando estamos en el primer nivel, cuando somos principiantes. Hace 20 siglos muchos no aguantaron y se retiraron. Cuando los discípulos vieron que muchos discípulos se estaban retirando, dijeron: maestros, se están yendo. Jesús les dice: ¿se quieren ir ustedes también? Mi hermano, mi hermana, es necesario pasar por todas las pruebas. Y como principiantes también pasar la prueba del miedo. Porque solo así podemos avanzar a otro nivel. Y cada vez las cosas son más difíciles. Pero para llegar a decir con toda confianza: el Señor está conmigo y lo conozco porque tengo vida eterna. Esa debería ser la meta de todo creyente. Dijo San Juan: para que ya no se pierda, sino que conozca a Dios. Esto es lo más importante para nosotros en la vida cristiana hoy, en todo tiempo: llegar a conocer a Dios. No solamente tener conocimiento teológico o conocimiento acerca de Dios, sino un conocimiento pleno de Dios, de tal manera que me haga sentir confiado, de tal manera que pueda estar tranquilo, seguro en medio de las adversidades. Mi hermano, mi hermana, estamos en un momento muy especial de nuestra historia. Estamos haciendo historia en medio de una pandemia, en medio de una tormenta. Aquí está el Señor, sí, aquí está el Señor. Conozcamos quién es Él, qué está haciendo por mí, y hagamos lo que Él dice. Obedezcamos sus mandamientos, enseñemos sus mandamientos, porque esto fue lo que dijo Jesús: vayan a ser discípulos a todas las naciones, sumérjanlos en mis proyectos y enséñenles a obedecer mis mandamientos. Y cuando eso hagan, yo les garantizo mi presencia todos los días hasta el fin del mundo. Gracias a Dios, mi hermano, por la palabra del Señor que ha llegado hasta nuestras vidas hoy. Digámosle al Señor: aquí estoy, Señor, en esta hora. Bendigo, Señor, tu palabra. Quiero decirte, Señor, que así como tú me amas, yo quiero amarte. Así también como tú me conoces, yo quiero conocerte. Yo quiero disfrutar, Señor, de la vida eterna. Quiero, Señor, en esta hora decirte que estoy aquí precisamente porque quiero hacer tu voluntad.
quiero vivir confiado en medio de los peligros, porque estamos en el mundo y estaremos siempre en un peligro y en otro, pero con la confianza en ti, Señor, sé que todo saldrá bien. Mi vida estará confiada, todo será tranquilo y placentero, porque tú estás conmigo y te conozco. Bendito para siempre, Jesús. Gracias a Dios, mis hermanos, gracias al Señor, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Es una bendición compartir con ustedes la palabra de Dios. Reciban un abrazo, reciban un saludo, y de esta manera que el Señor siga derramando de sus bendiciones. Bendiciones, hermanos.